Bienvenidos a Análisis Situacional. Les recuerdo nuestros nuevos horarios. Domingos 11 de la mañana y 8 de la noche y los lunes a las 8 de la noche. Hoy me acompaña William Castillo, viceministro de Políticas Antibloqueo, adscrito al Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio Exterior. Fue viceministro de Comunicación Internacional de la Cancillería, director de Conatel, fue también presidente de TVES y presidente de Venezolana de Televisión, 2 veces viceministro del MINSI, es periodista de profesión y experto en comunicación política. Bienvenido, William, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias, Oscar, por esta invitación y bueno, un placer como siempre poder compartir un rato aquí contigo. Gracias por venir. Estás encargado del Viceministerio de Políticas Antibloqueo. Sí, es correcto. Desde octubre más o menos del año pasado. Casi 9 de cada 10 venezolanos piensan que las sanciones afectan a todos los venezolanos, afectan su vida económica, familiar y personal. ¿Cuál ha sido el impacto real de la política de sanciones, de medidas coercitivas unilaterales que ha establecido el gobierno de los Estados Unidos contra Venezuela? Sí, es muy importante ese señalamiento que tú haces porque ese consenso que existe en el país también lo hemos identificado en la plataforma Patria. Recuerda que hace aproximadamente un año, para lanzar la ley antibloqueo, el presidente de la República hizo una encuesta sobre las sanciones, las medidas coercitivas en la plataforma Patria. Más de 18 millones de personas respondieron, el 90% respondió que afectaba su vida, que eran negativas para el país y pedían que el país se uniera para pedir el fin de las sanciones. Así que es bueno que haya ese reconocimiento. Es verdad que hay otras causas también que la gente señala. En los estudios Interlace, más del 70% está de acuerdo con que se produzca un diálogo. Entonces, es bueno que reconozcamos que ese hecho existe. Hubo una parte del país que se negó a reconocerlo. Ese es un hecho inédito, Oscar. Constituye la agresión económica unilateral, ilegal y de carácter criminal, así lo ha dicho las Naciones Unidas, no lo decimos nosotros, que rechazan cualquier tipo de medida coercitiva unilateral contra cualquier nación, uso de esos instrumentos, amenaza o uso de la fuerza. Ese es el concepto de Naciones Unidas. Entonces, esta política que se desarrolló fundamentalmente a partir del 2014 ha constituido la agresión más grande que haya recibido Venezuela en toda su historia. Venezuela ha recibido de parte de Estados Unidos, particularmente en el 2014, 2 leyes aprobadas en el Congreso, 7 órdenes ejecutivas, más de 350 medidas contra personas, empresas, buques y aeronaves, y hemos identificado en la investigación posterior más de 150 medidas adicionales administrativas, castigos, persecuciones en el sistema financiero, confiscación de cuentas, confiscación de recursos, bloqueo de envíos alimentarios contra la economía venezolana, y además de todo eso, unas 90 y tantas licencias que funcionan más bien como un mecanismo de facilitar el retiro de Venezuela, porque las licencias son parte del esquema de sanciones. Entonces, ese cúmulo de medidas ha afectado duramente a la economía. Como ha dicho el presidente, producto de eso y producto inicialmente de 2014-2015 de la caída de los precios del petróleo, el Estado venezolano en los últimos 6 años perdió 99% de sus ingresos. Nos han sido arrebatadas 2 empresas, varias empresas más, pero fundamentalmente Citgo y Monómero. Citgo está estimado su valor entre 15.000 y 30.000 millones de dólares. Tenemos 2.000 millones de dólares en 31 toneladas de oro confiscadas en el Banco de Inglaterra, casi 1.000 millones de dólares en el Nuevo Banco de Portugal, 6.000 millones en 12 bancos internacionales bloqueados. La producción petrolera, producto de la persecución del bloqueo de la deuda a PDVSA, cayó casi más de una cuarta parte con relación al 2015. PDVSA ha dejado de percibir 102.000 millones de dólares por la caída de su producción y ha dejado... La caída de producción tiene que ver con las sanciones. Totalmente, porque en el 2017 se bloqueó totalmente la deuda de PDVSA. PDVSA no ha podido colocar un bono, no ha podido refinanciar su deuda. La República no ha podido refinanciar su deuda. Venezuela tiene importación de partes, tecnología también. Bueno, porque es que si bloqueado. En un país que ha dependido durante 100 años del ingreso público, del ingreso fiscal que se traduce en la economía en inversión, en obras públicas, en divisas para los importadores, todo eso se destruyó, todo eso se paralizó en un periodo de 5 años. Ningún país del mundo, Oscar, ha recibido tamaña agresión.
Cuba tiene 60 años de bloqueo, Irán tiene 41 años de sanciones y bloqueo, la República Democrática de Corea 30 años, Siria tiene, hay más de 30 países que tienen medidas de bloqueo. Y en 5 años... Rusia, China tiene medidas de sanciones. Pero en 5 años, hay más de 30 países que tienen medidas coercitivas unilaterales. Pero en 5 años, Venezuela es ya hoy el 6º país con personas sancionadas. El 5º país en empresas sancionadas con más de 100 empresas sancionadas. El 2º país en aeronaves sancionadas con 56 y el 3er país en buques sancionados con 53. Entonces, nadie, ninguna economía aguantaría un ataque de eso en un periodo tan corto de tiempo y esté hoy de pie su gobierno, su pueblo, su economía reconstruyéndose. Hay que evaluar y hay que reflexionar profundamente sobre esos hechos. Las respuestas del gobierno bolivariano, la ley antibloqueo. Sí, la ley antibloqueo, ya sabes, el presidente la propuso al país en septiembre del año pasado, fue aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente en la segunda semana de octubre del año pasado. Es una ley constitucional que es muy importante. Nosotros hemos estado haciendo un esfuerzo, la vicepresidenta, el propio presidente ha estado haciendo un esfuerzo muy importante para difundir los beneficios. Hoy tenemos un Centro Internacional de Inversión Productiva. Básicamente, para resumirte la ley es un mecanismo que crea un sistema especial, temporal, para permitir la producción, para permitir la inversión nacional y extranjera en la economía mediante una protección jurídica contra las sanciones. Es decir, podemos reconstruir la economía, podemos recuperar como se viene recuperando la producción petrolera. Acaba de salir la cifra de junio y estamos ya casi en 700.000 barriles de acuerdo a la OPEP. Tuvimos en el peor momento de las sanciones, en el año 2019-2020, tuvimos 350.000, 340.000 barriles de petróleo. Hoy hemos más que duplicado esa producción y la meta para fin de año es llegar a 1,5 millones. Entonces, pero eso se está haciendo porque hay un esfuerzo en la Comisión Ali Rodríguez Araque, el presidente de PDVSA, el compañero Tarek El Aizami y toda la empresa petrolera para ir reconstruyendo las alianzas, los negocios, la inversión nacional y extranjera en el marco de la ley antibloqueo. Entonces, la ley crea un mecanismo especial, no es una ley que deroga ninguna ley, pero es una ley que permite que ciertas medidas que pueden entrabar la inversión, que pueden entrabar un proyecto productivo, sean inaplicadas durante un tiempo con un proyecto especial que es presentado al presidente de la República, al Consejo de Vicepresidentes y que es ejecutado a través del Centro Internacional de Inversión Productiva. Es una ley especialísima que tiene unas características y que está permitiendo que se abran iniciativas y proyectos nacionales y extranjeros para el desarrollo de la economía. Es una ley para promover la inversión privada nacional e internacional, pero es también una ley para privatizar las empresas del Estado. Por favor, me responde cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. Conversamos con William Castillo, viceministro de Políticas Antibloqueo del Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio Exterior. Te preguntaba acerca de la ley antibloqueo. ¿Es una ley para privatizar? ¿Es una ley para promover la inversión privada? ¿Cuál es el objetivo? Sí, la ley antibloqueo es una ley, como te digo, constitucional especial, integral. Es una ley para la recuperación económica. Es una respuesta integral del Estado porque va a afectar a toda la economía y a muchos aspectos de nuestra vida. Pero no es una ley destinada solamente a la promoción de inversión, no es una ley para la gestión de los activos del Estado. Es una ley para impulsar proyectos productivos nacionales y extranjeros con recursos propios, con recursos privados, con recursos internacionales. Es una ley para proteger también a la inversión nacional y extranjera. Es una ley para impulsar el desarrollo de la economía comunal, de esta nueva llamada economía del emprendimiento. Es decir, es una ley integral que toca varios aspectos, todos los aspectos de nuestra economía y varios aspectos de la vida del país. Entonces no está reducida solamente al tema de inversión. No es una ley privatizadora porque aquí en Venezuela los sectores básicos no se pueden privatizar. Está en la Constitución y esta es una ley que está pegada a la Constitución Nacional. Lo que se puede hacer y lo que plantea la ley es la posibilidad que con proyectos específicos se inapliquen ciertas normas jurídicas durante el tiempo de desarrollo de un proyecto para permitir la reactivación. Y el tercer elemento muy importante, Oscar, y que el país debe saber, y lo reiteraba, lo ha reiterado el presidente en distintas ocasiones, es que los recursos que genera la ley antibloqueo, su destino fundamental son 3. El primero, la mejora
del ingreso de los trabajadores y trabajadoras, del poder de compra de los ciudadanos venezolanos. Es decir, no son ingresos para dilapidarlos en burocracia, son ingresos para mejorar la capacidad de la gente para subsistir, para vivir por su trabajo, las pensiones, los programas sociales. Dos, el mejorar y reforzar el sistema de protección social que ha sido duramente golpeado, el sistema de emisiones, los subsidios a las familias, a las mujeres, a los ancianos. Y tercero, mejorar los servicios públicos, agua, electricidad, gas, telecomunicaciones. Es decir, el Estado invirtiendo también en la infraestructura de servicios para la ciudadanía, para el pueblo y para la economía. Entonces, es una ley integral sin duda alguna. ¿Cuáles han sido los logros hasta ahora? Es una ley, claro, reciente, sí, pero podemos... Sí, bueno, hace 9 meses no existía esta ley. ¿Qué logros ha habido? Bueno, hay ya una institucionalidad creada, está el Centro Internacional de Inversión Productiva, ahí se están recibiendo los proyectos. En esta primera etapa, como la propia ley lo establece, con un capítulo dedicado a la protección de la identidad, a la confidencialidad, por supuesto se está negociando con inversionistas nacionales y extranjeros la reactivación de una serie de proyectos que estaban. De eso va a ir informando al país. ¿Hay áreas el propio presidente? Privilegiadas? Bueno, el sector energía, por supuesto. Energía, petróleo. El petróleo sin duda alguna, el sector petroquímico, el sector minería, los proyectos de oro fueron para... ¿Turismo? El turismo, el sector minería, recuerda, también fue duramente golpeada. Las operaciones de oro de Venezuela fueron bloqueadas por una orden ejecutiva, la 13835 del gobierno de Donald Trump, así que los proyectos agrícolas, proyectos industriales específicos dirigidos a la sustitución selectiva de importaciones, de eso también ha hablado la vicepresidenta en recientes comparecencias públicas, es decir, es una ley que tiene un impacto integral y, como te digo, de sus avances, de sus logros específicos, va a ir dando cuenta, bueno, por supuesto el propio presidente, la vicepresidenta, los directores de la economía. ¿Se espera más de la inversión privada nacional o más de la inversión privada internacional? No, yo creo Digo que... porque he invitado a algunos expertos y líderes del chavismo que me han hablado de que la prioridad va a ser la inversión privada nacional. Yo creo que en una primera etapa. Sí, yo creo que el país requiere hoy de todas sus capacidades y recursos. O sea, las capacidades y recursos del Estado hay que recuperar, y la ley se plantea recuperar la capacidad, el rol central del Estado como director de la economía, como el principal actor económico, va a seguir siendo el Estado, y para eso es muy importante. Creo que eso ya no se discute. Claro, y va a seguirlo siendo, pero fue golpeado porque perder el 99% de tus ingresos fiscales externos, tus ingresos en divisa, no es nada fácil. Luego la cultura neoliberal también excluía al Estado y eso ha ido... Absolutamente. Y luego hay un fin del ciclo neoliberal, ¿no? Yo observo el fin del ciclo neoliberal. En Venezuela ese fin, y estamos en esa lucha, comenzó en 1999 con Hugo Chávez. Pero fíjate, hay una vuelta al Estado, a la política, a la ideología, globalmente. Así es. Un impulso a las inversiones privadas, nacionales y extranjeras. Fíjate algo muy importante, Oscar, que no se dice mucho. El sector privado venezolano en su conjunto, sectores pues privados, han acumulado en el extranjero más de 400.000 millones de dólares en los últimos 50 años. Sí, impresionante. ¿De dónde se ha alimentado fundamentalmente eso? No es de la rentabilidad de la empresa privada, es de los ingresos del Estado. La renta petrolera. La renta petrolera, el financiamiento, los créditos no pagados y los regímenes de cambio que han beneficiado con millones de dólares a la empresa privada. No te estoy diciendo que es que no hayan invertido y no hayan trabajado. Lo que te estoy diciendo es que hoy el sector privado tiene la capacidad, con sus propios recursos, de invertir en Venezuela y romper su dependencia estructural del Estado para que el Estado pueda dedicar sus recursos fundamentalmente al desarrollo social, al desarrollo de la calidad de vida, al salario de los ingresos, a las pensiones, a la seguridad social. Entonces habría un equilibrio, que es lo que se busca, entre una economía sustentable, dependiente, con capacidad de exportación, con apoyo de política arancelaria, con políticas de Estado, pero no entregándole la renta para que se la lleven del país. Existen los recursos y por supuesto está la inversión privada internacional, que por supuesto está interesada. Los primeros son las empresas estadounidenses que quieren seguir trabajando y que Trump les impidió seguir trabajando en Venezuela, entre otras, ¿no? Por si habla de China, Rusia, Turquía, etc. Eso significa considerar al capital como un actor fundamental para el desarrollo económico, para el desarrollo de las fuerzas productivas. Nuestra Constitución establece... O sea, se acaba el Estado intervencionista
Pero es que eso es un falso... Que invertía en eso es un todo, falso que se dilema. metía en todo, que tenía areperas. Eso es un falso dilema porque, Ok. primero, el Estado en Venezuela, la empresa privada en Venezuela se ha construido sobre el Estado. La empresariado venezolano es fundamentalmente hija del rentismo, De la renta. de la renta petrolera. Es una realidad. Claro. Y es bueno que los empresarios lo asuman. Cuando se funda Fede Cámaras, Óscar, en 1944, en Venezuela existía una burguesía, vamos a decir, agroexportadora, vamos a decir, heredera de la colonia, que luego, bueno, se expande un poco en el convulso siglo XIX, pero cuando aparece el petróleo en un periodo de 10 años, esa estructura es barrida, ¿verdad? Y se convierte en la burguesía comercializadora y asociada a la industria petrolera, es decir, asociada fundamentalmente a las empresas estadounidenses, europeas, y Y con control sobre el Estado. por la vía de la renta, del control político, el pacto político que después se refuerza en 1958, que es un pacto político económico para la captura de la renta. Esa renta es verdad que filtra recursos para el desarrollo, se expande la educación pública, se expande el sistema de salud, pero el 80-90% de esa renta se iba o a Estados Unidos y a Europa, a las empresas petroleras, y luego la captura que hacía la burguesía nacional. Entonces, independientemente de esa historia, eso es una realidad. Ahora, un proyecto como el proyecto bolivariano, que es un proyecto social, tiene que darle al valor del trabajo, que es lo que Chávez le dice, al factor trabajo la primacía, porque son los trabajadores y trabajadoras los que en fin de cuentas crean la riqueza. Vamos a evaluar más a fondo el rol del trabajo. Ya tenemos claro el rol del capital, el rol del trabajo, pero por favor en la próxima parte. Ya venimos. Conversamos con William Castillo, viceministro de Políticas Antibloqueo del Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio Exterior. Se ha establecido una legislación para promover la inversión privada nacional e internacional, específicamente la ley antibloqueo, pero también está por aprobarse la ley de zonas económicas especiales. O sea, hay un conjunto de instrumentos legales para ofrecer todas las garantías jurídicas, toda la seguridad jurídica necesaria y las oportunidades para hacer negocios en Venezuela. ¿Dónde queda el trabajo? ¿Y dónde queda también la pequeña, mediana empresa, la microempresa, que ha tenido un auge extraordinario en los últimos años? Como te decía, nuestra Constitución establece un sistema económico de una economía abierta, Mixta. de una economía que está orientada a lo social, que pone en el centro de la economía al ser humano y no al revés. No podemos supeditar las realidades humanas a la economía. Hay que supeditar y hay que controlar la economía para ponerla al servicio de la sociedad, del bienestar. No hay otro proyecto. Coincides con el presidente de Fede Cámaras saliente, que lo declaró, tal cual lo declaró aquí. No escuché la declaración, pero ojalá que Fede Cámaras comprenda eso. El centro de un país no puede ser el capital, el centro tiene que ser el trabajo. Y el factor trabajo, los trabajadores y trabajadoras, los campesinos, campesinas, la gente común, los empleados públicos, han sido los más golpeados por el proceso de bloqueo. La destrucción del salario, la destrucción de las prestaciones sociales, la hiperinflación inducida, la escasez. Nuestro pueblo ha sido golpeado de una manera brutal para rendirlo por hambre. Y ese pueblo ha resistido. Ese pueblo merece respuestas, ese pueblo necesita respuestas. Y la ley antibloqueo pone como principal objetivo de la recuperación económica la recuperación del bienestar de la sociedad, del pueblo venezolano. Así que no hay contradicción entre un discurso y otro. Aquí no se trata de ningún viraje ideológico, aquí no se trata de ninguna tradición, aquí se trata de profundizar el proyecto social, la visión humanista y socialista de la revolución bolivariana con las realidades económicas donde nos ha conducido una agresión económica inédita en nuestra historia. Socialismo con mercado, socialismo con capital. Se suele establecer ese debate en términos muy paradigmáticos. Los chinos lo han resuelto de una manera muy china, muy de ellos. Es decir, ellos dicen, bueno... Socialismo con peculiaridades chinas. Sí, y tienen... O socialismo de mercado, también dicen. Sí, hay quienes han dicho, por ejemplo, que los chinos, que lo dijo Deng Xiaoping, no importa si el gato es blanco o es negro con tal que case ratones. Pero a mí lo que más me ha impresionado de esa filosofía china, me lo dijo un dirigente de la economía china,
en una visita ya, con ese debate de socialismo, de mercado, etcétera, que si el Estado, menos Estado, más mercado, menos mercado. Él dijo, nosotros estamos totalmente de acuerdo que el mercado controla la economía, pero al mercado lo controla el Estado. Claro. Es decir, hay que gobernar con el mercado. Hay que gobernar pero los no se puede mercados. gobernar contra el mercado. No se puede gobernar contra el mercado y el mercado no puede ser un instrumento Claro. para destruir la sociedad. Claro. ¿Qué es lo que ha pasado en Venezuela, Oscar? Es que se ha utilizado la economía para destruir al país por un plan político. Y aquí la única forma de llegar al poder es una forma constitucional. Aquí no se puede pretender llegar al poder quitándole los productos a la gente, quitándole el salario a la gente, especulando, llevándose el dinero del país. El dinero que el país, que la renta petrolera ha producido, se la han llevado fuera y la han utilizado para conspirar, para dañar la economía. Entonces, superar esa etapa significa precisamente un nuevo espacio, un nuevo país que reconozca primero que todos estamos regidos por una misma constitución, que esa constitución es de todos, nos guste o no nos guste, y que no hay otro camino que producir bienestar para que la sociedad se estabilice y que no hay otro camino político que el camino pacífico y electoral. Yo creo que si nos ponemos de acuerdo en eso, por supuesto que el país va a avanzar y se va a recuperar porque, Oscar, este país tiene una capacidad de recuperación económica extraordinaria y ya lo estamos viendo con algunos signos. La estabilidad política, ¿qué rol juega No, en fundamental. este proceso de recuperación de la economía? Fundamental, Oscar, porque el bloqueo estuvo dirigido a producir en Venezuela una guerra, a que nos matáramos. A caotizar al país. A caotizar, para poder producir el famoso cambio de régimen, porque al final se trataba no de desplazar al chavismo, no de pedir la renuncia del presidente, se trata de desplazar a un proyecto político por medios inconstitucionales. De aniquilar al chavismo. De aniquilarlo, de desaparecer. Y eso no se ha logrado. Hoy el país está en paz, hoy hay un diálogo, hoy tenemos una Asamblea Nacional diversa. Quisimos que fuese más participativa, pero hubo un sector de la sociedad que no quiso participar. Bueno, hoy ese sector está diciendo que va a participar. Bueno, que se elijan los gobernadores que la gente quiera, que se elijan los alcaldes que la gente vote o que les parezca mejor su propuesta, pero que luego podamos todos enfrentarnos a ese bloqueo como nación, como lo ha hecho la Asamblea Nacional hace poco, una resolución histórica, porque fue la Asamblea del 2015 la que pidió y hizo lobby y se ha beneficiado de las sanciones y de la industria de las sanciones que hay en Venezuela. Y esta nueva asamblea, con representación diversa, repito, de oposición y gobierno, ha pedido también el fin de las sanciones. Yo creo que si el país se une para pedir el fin del bloqueo y las sanciones, la estabilidad política se va a convertir no solo en una normalidad que ya la es en Venezuela, sino que va a impulsar el desarrollo económico del país. ¿Tú observas en ese contexto el surgimiento de una nueva élite empresarial más patriota, más nacionalista, más sensible desde el punto de vista social, más comprometida socialmente? Ojalá en Venezuela nunca haya más élites de ningún tipo. No haya más élites económicas, no haya más élites políticas. El país de las élites se tiene que acabar. Nosotros tenemos que ir al país comunal, al país de la comunidad. Pero la respuesta del empresariado, ¿cómo la evalúas frente a todas estas iniciativas? Bueno, yo creo que ha habido gestos importantes en esta última directiva. Hay que recordar, Oscar, que sectores de Fedecámaras y del empresariado nacional y vinculados a sectores internacionales trabajaron para destruir la economía de Venezuela. Sectores del sector financiero, de distintos sectores. Para derrocar al gobierno. Para derrocar al gobierno. Gobierno democrático. Y el costo fue la economía del país. Pero ahora entonces, que haya un cambio en algunos sectores. Que haya un cambio, que haya señales positivas, que haya el interés de reconstruir la confianza mutua, yo creo que es beneficioso para el país. Desde el Viceministerio de Política Antibloqueo se evalúa fundamentalmente la dimensión material del impacto de las medidas coercitivas unilaterales. Se ha evaluado el impacto humano, emocional. Recuerda que además de estas medidas para sabotear la economía, para aislar la economía venezolana, también hay una campaña de descrédito, de neurotización, de caotización. Sí, es muy importante esa pregunta. Se ha evaluado el impacto. Nosotros tenemos como tarea... Eso es muy importante. Tenemos como tarea hacer eso. Nosotros no solo estamos dedicados a la evaluación material, por supuesto es necesario y es la instrucción que nos ha dado el presidente, la vicepresidenta. Venezuela tiene que documentar este proceso histórico. Tienen que tener cifras, datos que nos permitan comprender. Símbolos, narrativas. Así es. Y hay que construir también experiencias. La narrativa de la resistencia, Oscar. Nosotros estamos indagando las experiencias de resistencia de las comunas, de los grupos de comuneros, de los campesinos. Mira, Oscar, la gente no sabe
que gran parte de un proceso oculto invisible de resistencia al bloqueo han sido las alianzas que en la base social, incluso a veces con apoyo del gobierno algunas y en otras sin apoyo del gobierno, han ido generando. Aquí hay comunas, Oscar, comunas en algunas ciudades como Caracas, en comunidades como el 23 de enero o San Agustín, que tienen arreglos comerciales y redes de producción, distribución y consumo con comunas del estado Trujillo, con comunas del estado Mérida. Aquí hay experiencias en Lara, en Mérida, en Trujillo, en Yaracuy. Aquí los CLAP surgieron de una iniciativa de un consejo comunal. Hay una explosión de microempresas extraordinaria. Ha habido también presionado. Claro, eso no va a resolver los problemas más graves de la economía. Pero hay que reconocer a pero todos. Son iniciativas. Hay que reconocer a todos los sectores. Tú hablabas hace unos minutos de la pequeña y mediana industria. La ley antibloqueo es para la pequeña y mediana industria, para los emprendedores, para la economía comunal. Aquí a través de la ley antibloqueo, por ejemplo, se van a transferir terrenos y activos directos a consejos comunales y a comunas que los van a reactivar, los van a poner productivos. Aquí el país todo se va a poner a producir. Cuando el presidente habla de una explosión de las fuerzas productivas, no se está refiriendo a la tradicional relación con una élite empresarial. Por eso yo creo que en Venezuela debemos caminar a avanzar, a eliminar las élites de todo tipo y trabajar conjunto como país. Pero el capital en ese esquema se convierte en una especie de aliado, de sujeto de cambio también. Quiero que profundicemos sobre eso en la próxima parte. Ya venimos. Te preguntaba, William, acerca del rol del capital. Está claro que hay un rol estratégico del Estado, que no puede ser subestimado. Un rol estratégico del mercado, del Estado, que es el que establece la dirección de la economía. ¿Okay? Pero hay un rol del capital. ¿Es el capital hoy un aliado de la revolución? ¿Es el capital hoy más que un invitado, un sujeto de cambio? Fíjate, para eso responder esa pregunta hay que resituarse en el discurso. Y quiero agregar cierto debate que está surgiendo globalmente. Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, habla de un capitalismo inclusivo. En Davos habló de un nuevo contrato social. El presidente de Argentina, Fernández, habló en estos días de la necesidad de un neocapitalismo. Se vuelve a hablar del capitalismo con rostro humano. En Estados Unidos se adelantan algunas reformas, sobre todo en el campo de los impuestos, una reforma tributaria para pichar más a las grandes fortunas y dirigir todos esos recursos al bienestar social. Sí. Hay un debate, sí, hay un debate global es un debate que en Venezuela se inició hace 20 años. Y en el mundo se inició hace 2 siglos, Oscar, porque cuando los teóricos antes de Marx decían que la economía era el reino de las necesidades, que la gente era ambiciosa y que el problema existía porque había gente que quería tener cosas y otros se las daban. Y ese era el planteamiento desde Adam Smith en adelante. Marx descubre que la lucha de clases es el motor de la historia porque hay gente que tiene algo, se apropia del trabajo de otros, los explota y se apropia de parte de la vida a través del trabajo alienado y de la plusvalía del trabajo de esa persona y genera una tensión en esa sociedad. Por supuesto, esos son debates históricos interminables. Claro. Pero ahí es verdad que hay una tensión histórica. Nosotros preferimos hablar, nosotros estamos construyendo el socialismo, Oscar, nosotros no estamos construyendo el capitalismo, ni capitalismo con rostro humano, ni neocapitalismo. Nosotros estamos viviendo en el mundo, en Venezuela, un proceso de construcción de un modelo socialista que reconoce la existencia de las fuerzas productivas, de los diversos sectores sociales y busca integrarlos en modelos productivos, sustentables, de bienestar social. Un modelo reformista. De una sociedad nueva, de una sociedad transformadora, de una sociedad que se ve a sí mismo, que mida sus capacidades, de una sociedad con soberanía económica. Ahora, los distintos teóricos de sus enfoques le pueden poner el nombre que quieran, pero nosotros no estamos construyendo. Pero me refiero al debate, que hay un debate para repensar el modelo. Unos es el capitalismo, pero otros sin es duda, pero el debate mundial, tú me decías, hoy en el mundo, el capitalismo cada cierto tiempo genera una suerte de jerga, ¿verdad? Para vincular, cada vez que está en crisis. La pandemia, ¿qué hizo? Evidenciar las fallas del capitalismo, la crisis económica que hay, la crisis de los sistemas sanitarios. Y la necesidad del Estado. La crisis de los sistemas sanitarios privados. El capitalismo no ha tenido respuesta a la pandemia, como no ha tenido nunca respuesta al problema del bienestar y de la igualdad. ¿Te acuerdas cuando Bolívar decía, no se puede hablar de la igualdad solo en las leyes, hay que practicarla? Y por eso habla de la igualdad practicada. Si la igualdad no se practica, si no llegas a la práctica, no importa que tengas leyes o términos muy bonitos de capitalismo social. Entonces, por lo menos una base de igualdad. Claro. Y hoy en el mundo yo creo que hay 2 visiones del poscapitalismo. La visión multipolar
que está de Moscú hacia el este, ser un país, un mundo donde se puedan convivir polos, el mundo del que habló Chávez, del mundo multipolar, y la visión, para mí, retrógrada de Occidente, que trata de conservar los privilegios del modelo del capitalismo tradicional. Entonces yo creo que en ese debate nosotros estamos insertos. Este país es un foco geopolítico. Precursores de ese debate. Por sus recursos, por su ubicación. Venezuela está jugando en el tablero. Chávez puso a Venezuela en el tablero de la geopolítica y la geoeconomía mundial. Y yo creo que eso es una ganancia para el país. Yo creo que en ese debate, que no está cerrado, yo no lo pienso cerrar, lo tenemos que ir construyendo colectivamente en Venezuela. ¿Hay ese debate en el chavismo y en el gobierno bolivariano? Yo creo que hay un debate sin duda alguna. Tú estás viendo lo que se está debatiendo hoy. Hay sectores que critican una política, sectores que critican otra. Hay un debate en la Asamblea Nacional. Hay un desarrollo legislativo aguas abajo de la ley antibloqueo, con la ley de zonas económicas especiales, con la ley del emprendimiento, con las leyes de la ciudad comunal. Es decir, Venezuela sigue en una efervescencia ahora legislativa y en un debate nacional y social sobre todos esos temas. Yo creo que esa es la virtud de una sociedad. Nosotros tenemos que sentirnos felices de vivir en una sociedad así. Mira, se habla de cambios o de repliegues tácticos en la administración Biden, en la nueva administración de la Casa Blanca con relación a Venezuela, de aperturas, de flexibilización, pero lo que uno observa es que se mantiene la estrategia del poder dual, la estrategia de las sanciones, la estrategia de la amenaza, la estrategia de la desestabilización y la caotización. Pero por otro lado, el conflicto en Venezuela es fundamentalmente un conflicto entre nuestro país y los Estados Unidos. ¿Es posible un diálogo en estas circunstancias? Sí, nosotros hemos dicho al país, el presidente lo ha expresado, Chávez lo expresó muchas veces, ¿no? Es un conflicto entre Bolívar y Monroe. Las dos grandes doctrinas del siglo XIX sobre la geopolítica en este continente, una la dictó Simón Bolívar y otra la dictó Monroe. América para los americanos, y Bolívar dijo la patria grande latinoamericana, la república soberana e independiente, que como decía Bolívar, le mostrará al mundo antiguo las majestades del mundo moderno. Chávez, Bolívar veía nacer en América un nuevo mundo, pero un nuevo mundo propio, soberano. No el nuevo mundo descubierto, no el nuevo mundo colonizado. Entonces, ese debate entre soberanía y sujeción... Y señalaba la amenaza que representaba. Sigue siendo el debate central. Recuerda lo que dijo Perón en los años 50. El año 2000 nos conseguirá dominados o liberados. ¿Cómo nos consigue el año 2000? Bueno, el año 2000 nos consiguió luchando. Sí. Recuerda la década prodigiosa 2000-2010. Y una ola progresista que regresa. Una ola progresista. Después vino la reacción del sistema, la reacción del imperialismo, del hegemón, la política de rediseño de América Latina, los golpes de Estado, las misteriosas muertes de algunos presidentes, los golpes de Estado contra Dilma Rousseff, contra Fernando Lugo, contra Zelaya. Hubo una contraofensiva neoliberal y hegemónica que hoy se recupera, que terminó con el golpe de Estado de Evo y Bolivia recuperó en un año su democracia. Hoy vemos movimientos de izquierda fortalecidos, aunque no sean poder sociales, en Ecuador, movimientos sociales en Colombia, en Chile. Vemos a presidentes como Aldo, vemos a presidentes como Fernández, que con las diferencias el que Grupo Puebla. El Grupo Puebla es la consolidación. Es un espacio interesante. Es como dicen varios teóricos esto, seguimos siendo una región en disputa. Ahora, la administración Biden tiene un desafío. O se ancla en las políticas tradicionales, las políticas de sanciones, hoy contra Nicaragua, contra Cuba, los extraños sucesos de Haití, la agresión contra Venezuela que sigue por medios indirectos utilizando a Colombia, utilizando a otros países y otros recursos, el paramilitarismo, el narcotráfico, o se dedica, si es que cree en verdad en una América Latina nueva, en una nueva relación con América Latina, a reconstruir lazos de diálogo y de respeto, que es lo único que ha pedido Venezuela en estos años. Diálogo con respeto, asociaciones incluso para la producción, para el trabajo, con respeto a Venezuela. Venezuela no es propiedad de nadie, Venezuela no es una franquicia. Nosotros no vamos a entregar este país. La posición de Venezuela es no pertenecer a ningún bloque, sino mantener autonomía, relaciones con todos los bloques. Yo creo que Venezuela pertenece al bloque histórico del cambio, de la transformación, donde se ubican las políticas progresistas, las políticas sociales, los gobiernos que plantean que la sociedad, que el ser humano debe ser el centro de la atención. Yo creo que y ahí está nuestra diplomacia bolivariana. Un debate global. Ya. Nuestras asociaciones en el campo de los no alineados. ¿Qué te parece la reciente iniciativa de algunos países de las Naciones Unidas para defender, proteger la vigencia
de la Carta de las Naciones Bueno, es Unidas. una... Pero me respondes, por favor, Ok. cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. Conversamos con William Castillo, viceministro de Políticas Antibloqueo, adscrito al Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio Exterior. Te preguntaba, William, sobre las respuestas de la izquierda frente a todo este proceso. Yo creo que hay una respuesta popular en el mundo que es indiscutible, ¿no? Hay una toma de conciencia. Los pueblos nunca han dejado de luchar, Oscar, nunca, Ahora, nunca dejan de luchar. tú observas, por lo menos en América Latina, cómo el protagonismo lo han asumido directamente los sectores populares, los Así movimientos de masa, y han desplazado en alguna medida los partidos políticos Así es. tradicionales, izquierda y derecha. Así- Que hay una crisis de representatividad. Hay una larga crisis de representatividad política que viene desde los años 80, 90. O sea, este debate no es nuevo. Ese espacio fue cooptado de alguna manera por el diseño de mecanismos políticos desde la ultraderecha, desde la creación de laboratorios. Hoy se crean países, o sea, y se crean, perdón, organizaciones políticas casi que desde un diseño de laboratorio. Ahí tenemos a Vox, ahí tenemos al movimiento de Macri. Es decir, tú ves que la internacional de la derecha va creando sus mecanismos, tiene sus ONG, tiene sus think tank, y desde la izquierda no siempre se coordina eso. Cuando surge por ahí el Foro de Sao Paulo, entonces lo quieren criminalizar, como si el Foro de Sao Paulo está incentivando las protestas. El Foro de Sao Paulo está reuniendo las voluntades políticas de la izquierda, entre otros grupos, entre otros sectores, para reorganizar una política de izquierda mundial. Yo creo que eso es absolutamente vale. Progresista de izquierda. Y es transparente. O sea, no tiene nada que ver ni con violencia ni con conspiración. Si la derecha se organiza financiada por el capital, es lógico que la izquierda también, desde las bases, desde los pueblos, de los movimientos de solidaridad, de las organizaciones de base, organicen sus políticas y sus visiones para la acción conjunta. ¿Tú no observas en América Latina también que se mantiene todavía unas burguesías, unas élites muy conservadoras, muy tradicionales, que permanentemente están a la ofensiva, en una ofensiva represiva, judicial, contra las fuerzas progresistas, a pesar de que las fuerzas progresistas en ningún momento en América Latina han amenazado la continuidad del capital, la vigencia del capital y del mercado? Absolutamente cierto. Mira, ¿qué hizo Lula y qué hizo Dilma Rousseff? Mejorar la vida de los brasileños. Sacaron, no sé, creo que 40, 50 millones de brasileños de la pobreza. Mejoraron la economía, creció la economía y les dieron un golpe de Estado y lo metieron preso. O una presidenta que sacó 54 millones de votos, la sacaron sin una acusación por 54 votos del Congreso de Brasil. Sí, El kirchnerismo gobernó el país y Argentina creció y avanzó y salieron del gobierno y los empezaron a perseguir a todos. Y así han hecho, se lo hicieron a Rafael Correa, que produjo una revolución, saldó la deuda, solucionó el problema estructural de la deuda de Ecuador y vive en el extranjero. Porque si pisa suelo ecuatoriano y su ex vicepresidente está preso sin un juicio, sin un cargo. Es decir, hubo en estos primeros años, después sobre todo del 2010, una avanzada hegemónica, supremacista, criminal, inhumana de la política, en la derecha de la política. Se derechizó más. Claro. Entonces, lo que tenemos que volver es a un debate entre derecha e izquierda en situaciones de paz, no utilizando los juzgados o los tribunales o las ONG o las redes sociales, ¿no? Como se usa para destruir, para atracar reputaciones con laboratorios. Yo creo que hay que recuperar el espacio de la política, el espacio del debate, con las diferencias que podamos tener y que sean los pueblos a través de los votos, como acá. Bueno, es lo que le acaba de suceder a Perú. Todo el mundo sabía hace mes y medio quién había ganado. Hicieron sufrir a un pueblo durante mes y medio con unas amenazas, con unos intentos de lawfare, que por la situación interna no quisieron seguir desarrollando. Y tuvieron que reconocer lo que el pueblo peruano había dicho. Bueno, bienvenido a esa victoria del pueblo, indistintamente de las opciones, de las opiniones que tengan cualquier sector. Ojalá todos estos gobiernos actúen en favor de sus pueblos y avancen su pueblo, que yo creo que es al final lo que uno le pide a la democracia. También que la derecha no sigue sin respuestas frente a las nuevas circunstancias. Así es. Frente al rol del Estado, del mercado, del capital. Sigue con las mismas respuestas de hace 2 siglos. Y porque los modelos fracasaron. El modelo y aún fracasan e insisten.
Y en el caso de Venezuela han insistido permanentemente en la estrategia insurreccional, que hoy aparentemente ya está superada. Ahora, en el campo de la izquierda, el progresismo, en el campo del socialismo, tú no observas las mismas crisis, la misma falta de respuesta, y más grave todavía en el campo simbólico discursivo. Yo creo que sí. Incluso la revolución bolivariana, ¿no te parece que todavía tiene el mismo discurso de hace 20 años? Y tiene que renovar frente a las nuevas circunstancias, renovar su discurso y su propuesta, y convertirse nuevamente en una fuerza de cambio. Pero es que yo creo que, fíjate, el debate político y la vida política es un proceso de cambio permanente. Creo que el discurso de la revolución se ha ido profundizando y se ha ido mejorando. Yo veo una revolución más fortalecida en lo ideológico, una revolución que tiene, por ejemplo, más conciencia de los problemas económicos, una revolución que está consciente de la necesidad de la transformación profunda del modelo rentista. No hace un modelo de élites económicas, no hace un modelo de franquicia neoliberal. ¿Tiene el modelo, en tu opinión, el modelo está claro, el modelo económico? Hoy tenemos un discurso comunal y una práctica comunal que la mayoría del país desconoce, pero que está ahí. Hoy tenemos una conciencia mayor de lo que es el diseño de un modelo social inclusivo, que los subsidios deben ser directos. Tenemos una plataforma que la hemos desarrollado tecnológicamente única en el mundo, que está siendo visto como ejemplo por otros países, porque consiste en un modelo de relación directa entre el Estado y el ciudadano. Hay quienes dicen que son respuestas obligadas, dadas las circunstancias. Bueno, pero en la vida política tú actúas por convicción, actúas por obligación. Venezuela no esperaba estar en un bloqueo económico y en perder 99% de sus ingresos. Oscar, a finales de 2013, a final del año de la lamentable pérdida del comandante Chávez, todos los indicadores económicos de Venezuela estaban estabilizados. El dólar, la producción petrolera, las perspectivas, el Fondo Monetario decía que íbamos a crecer. Y vino una crisis, un ataque en la geoeconomía, en la geopolítica, los precios del petróleo, y los precios cayeron de 99 a menos de $20 en algunos meses. Y eso afectó inicialmente. Y enseguida vino la ofensiva, la escalada sancionatoria de 5 años para destruir la economía. Venezuela perdió un promedio, estiman algunos economistas, Oscar, de $30.000 millones cada año en promedio durante 6 años. Es el mismo efecto de un bombardeo, ¿no? De un bombardeo, exactamente. La vicepresidenta ha dicho que sí, son las bombas invisibles, porque cada sanción cae sobre una refinería, sobre el salario, sobre los sistemas sobre los eléctricos, servicios públicos, sobre los sistemas de agua. Entonces después el discurso y la narrativa es, este gobierno nos indujo a una crisis, y resulta que las condiciones económicas nos las negaron y nos convirtieron en un país acosado y destruido para luego justificar un cambio político. Entonces, en la economía tú vas cambiando y en la política tú vas cambiando porque te vas adaptando. Yo creo que en ese camino, te lo digo sin falsa modestia, yo soy una persona crítica y autocrítica, y nosotros tenemos muchas cosas que en el chavismo discutir, renovar, repensarnos. Pero yo creo que hoy el chavismo le tiene mucho más claro su proyecto, el proyecto socialista, el proyecto de la unidad nacional, el proyecto de la soberanía. Y tenemos un proyecto que es el proyecto de la construcción de una sociedad basada en el desarrollo comunal. Entonces yo creo que hoy estamos mucho más claros que hace 20 años. Para agregar, yo creo que hay que madurar el modelo lingüístico y actualizar las gramáticas, las narrativas, los símbolos. Bueno, William, muchísimas gracias. Siempre es muy nutritivo, muy profundo conversar contigo. Bueno, muchísimas gracias, Oscar, y bueno, encantado de haber compartido contigo. Esperemos que podamos conversar próximamente. Muchas gracias. Les recuerdo nuestros nuevos horarios. Domingos, 11 de la mañana y 8 de la noche, y los lunes a las 8 de la noche. Los espero en un próximo análisis situacional por Globovisión, el canal de la paz y la reconciliación. Hasta pronto.